Ok, esto es Vota Latino. Vota Latino es un programa que hacemos desde Puerto Rico, pero para los efectos de temas de los Estados Unidos y cómo insertamos a la comunidad latina, incluyendo obviamente la puertorriqueña, en los temas de los Estados Unidos y Puerto Rico, particularmente Latinoamérica también. Estados Unidos se encuentra en un momento particular porque tenemos un presidente muy diferente a lo que es lo tradicional. De hecho, no sé si vieron que recientemente también está hablando del G7 y regresar a la época de que Rusia es parte del G8, lo que era el G8 originalmente, y cómo el presidente Trump cambia los paradigmas históricos, ahora con la muralla que está planteando hacer, no en China, sino la muralla con México, cómo ha sacado dinero de Puerto Rico, ya por 2 ocasiones, sacando dinero que está enviado para Puerto Rico, los cambios para los dominicanos ahora, que también se han implementado unos cambios de la migración dominicana y que de hecho se está planteando devolver a República Dominicana cerca de 30,000 dominicanos. Como ustedes saben, la comunidad puertorriqueña es la segunda más grande en los Estados Unidos de los latinos después de los mexicanos, pero los dominicanos también están creciendo, particularmente en la zona de Nueva York, donde los burós actualmente son más dominicanos que puertorriqueños en la mayoría ya. Tengo conmigo a Carlos Dalmau, que como saben en Puerto Rico es profesor y además de eso va al Congreso repetidamente, vivió en Washington mucho tiempo y él es director de PRAFA. Con nosotros Carlos Mercader, todos somos abogados desgraciadamente, así que y gracias a la gente de McDonald's por tenernos aquí, que by the way, ahora puedes pedir el desayuno, lo puedes pedir por Globo y por Uber Eats, lo puedes pedir y te llega a tu casa a $3.59, tienen el especial del McGriddle o del burrito, by the way. Y Ámbar, pásame el McGriddle aquí, porque esto es el McGriddle, gracias. El McGriddle es el pan, es de pancake, o sea, es un hamburger, pero pan de pancake. ¿Tú quieres? Se siguen inventando cosas mejores y más. No me lo voy a comer aquí porque bueno, te me hace la boca de agua. Pero vamos a tocar los temas, gracias. ¿Y el burrito? ¿Tenés el burrito? Presta el burrito. Dame la cosa completa. Gracias, por si acaso yo compro. La combi completa. Yo quiero el que sabe la canción acaba de decir. Mira, Carlos no se la sabe, Carlos Dalmau, el de Carlos no se la sabe. Aquí tengo lo que yo típicamente desayuno, que es el revoltillo con vegetales y pavo. Y aquí está el hash brown. Toma, cómete. Me lo guarda, que voy a calentar. Y gracias a la gente de McDonald's por tenernos aquí, by the way. Hoy yo quisiera tocar con ustedes, by the way, el especial de $3.59 de McDonald's, les había dicho, ¿verdad? Incluye el hash brown, jugo o café y el McGriddle por $3.59. Yo quisiera tocar el concepto de cómo el presidente Trump cambia los paradigmas de Puerto Rico y cómo va a funcionar el Congreso, porque el Congreso regresa la semana que viene. Hay una delegación de Puerto Rico que va para allá, para los Estados Unidos, a buscar, ¿verdad?, resolver el problema de la falta de comunicación, el problema real de diferencias entre la administración local y la administración anterior, la administración actual, si es que hay diferencia de administración, y los temas latinos con el tema de cómo se han llevado los fondos de Puerto Rico ahora para México. También la comisionada residente se encuentra en un momento difícil, porque pues ella apoya al presidente Trump como republicana que es, pero a la misma vez, pues tú sabes, tiene este problema de que parece que el presidente no le hace caso, o sea, no tiene poder en Washington, al parecer, la comisionada residente, porque tú ves esto de que nos quitan 400 millones que venían para Puerto Rico, no da a entender que la comisionada puede detener ese tipo de cosas, que ella sabe que es un golpe duro y que se va a tocar en Puerto Rico y demás. ¿Cuán importante es el tema de Puerto Rico ahora mismo y el famoso tema de la corrupción y todo lo que está pasando? Dalmau o Carlos, lo que quieran. Dalmau, Montaner. Bueno, el tema... Mercader, Montaner. Sí, Carlos Montaner es buena gente, es colombiasta, pero es Mercader. Pues gracias, Jay, y buenos días, Carlos. Mira, el tema de Puerto Rico, sin duda alguna en Washington, yo creo que la coyuntura histórica que hemos vivido los últimos 4 años han sido 4 años distintos a toda la historia previa que Puerto Rico había tenido en Washington. Promesa, luego el huracán y lo que hemos estado trabajando, reestructuración, recuperación, etcétera. Así, en este momento hay un momento de cambio de la persona que está en mando de la administración en Puerto Rico, y esta es la primera vez. Carlos, hombre, sí. Es que quiero hacerte una pregunta porque sé que vas a hacer una explicación un poco amplia. Quiero hacerte una pregunta. Tú eres republicano, o sea, tu filosofía e ideología es republicana. ¿Cómo tú eres latino? O sea, entonces tú eres puertorriqueño, eres latino y eres republicano. Lo cual no, o sea, hay muchos latinoamericanos con ideología republicana. No es la mayoría, pero porque históricamente se ha identificado más con el Partido Demócrata. Pero
¿cómo tú resuelves eso? O sea, ¿cómo mentalmente uno puede decir, tengo un presidente que es de mi partido está con él, y simultáneamente está planteando hacer una muralla con México, que es un mensaje hacia Puerto Rico también, porque yo sé que tú lo sabes, que tú vas allí y los puertorriqueños, dominicanos, hondureños, salvadoreños, somos todos mexicanos, o sea, somos todos latinoamericanos, para los fines de cómo se ve allá. ¿Cómo tú bregas eso cuando llegas allí al Congreso y tienes que cabildear y tienes que hablar con la administración? Bueno, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, el tema del muro, ¿de dónde viene? Viene de un problema migratorio. Y Carlos sabe, esto es un problema que viene ya los últimos 17 años discutiéndose en el Congreso de los Estados Unidos, de que se hay que hacer una reforma migratoria. ¿Y qué ha pasado con ese tema? Pues, han habido presidentes republicanos, ha habido presidentes demócratas, y ahora un presidente republicano, y no se ha resuelto. Ha habido mayorías demócratas que han tenido la oportunidad, no lo han resuelto. Aquí tienes un presidente que, independientemente de su ideología republicana o no, el hecho del muro no es una ideología republicana, es una ideología personal que él la llevó y un electorado, ¿verdad?, se la compró. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellos. Y en ese caso particular no quiere decir que yo lo esté defendiendo como algo central de mi ideología y de lo que yo... Y yo estoy de acuerdo, o sea, el hecho de que yo apoye a alguien no significa que apoyo todo lo que esa persona representa, pero ¿cómo tú...? Porque esta es una de sus propuestas centrales para él, o sea, el punto de que está dispuesto a quitarle chavos a Puerto Rico ya en 2 ocasiones para enviarlos a esa muralla. Entonces... yo sé que tú en tu caso no apoyas y lo has dicho públicamente, o sea, yo no apoyo que le quiten chavos a Puerto Rico para enviarlo a la muralla, pero entonces ¿cómo uno brega a la misma vez con alguien como Trump? Porque también esa es otra, o sea, la gobernadora, al igual que le pasó al gobernador anterior, Ricardo Rosselló, tampoco puede tener una confrontación directa porque entonces este sujeto dice, pues no te envío los chavos, y aún con la confrontación no directa pasado, ¿no? No, pero para eso están los canales, hay diferentes o sea, el gobierno federal, igual que el gobierno de Puerto Rico, tiene múltiples agencias y tú tienes que trabajar, ¿verdad?, cada uno de los temas que competen en el momento con las diferentes agencias. Y en este caso particular, que estamos hablando que son dineros del Departamento de la Defensa, yo creo que, ¿verdad?, en este próximo viaje que va a hacer ahora el gobierno de Puerto Rico, la delegación completa debería presentarse ante el nuevo secretario de la Defensa y presentar el caso de Puerto Rico, particularmente porque estos fondos que están tocando ahora mismo para esto del muro son fondos que están, digamos, redestinando para mejoras militares dentro de las diferentes jurisdicciones, Puerto Rico siendo una de ellas. Y yo creo que eso, ¿verdad?, que ahora mismo donde están todas las instalaciones militares de Puerto Rico, yo creo que ese dinero que se apropió ya, que el Congreso ya había determinado que esa partida iba para ellos, yo creo que eso no se debería cambiar, eso no se debería redestinar. A mí lo que me parece interesante, ¿no?, y Carlos, los dos pueden obviamente comentar aquí, políticamente hablando, el presidente Trump ha tomado unas decisiones que honestamente, ¿verdad?, ganó, porque hay que decir que ganó gracias al colegio electoral, no a la mayoría de votos, pero esa no es la única forma en que el Partido Republicano puede ganar. O sea, George W. Bush ganó con 40% del voto hispano. O sea, que un presidente anti-hispano está enajenando a los hispanos del Partido Republicano, mientras que bien pudo haber sido otra historia. O sea, pudo haber sido la continuación de George W. Bush, porque él no era antihispano. O sea, nadie pensaba que Donald Trump era antihispano antes de correr para presidente y hacer aquellas expresiones. Pero hay que tener... Mira, es que esto es complicado, Jay, porque esto no es tan sencillo como decir, él es antihispano y los hispanos están en contra de Trump. La verdad del caso es que y esto yo creo que lo hemos hablado anteriormente, mira los resultados electorales de cuando él se presentó como candidato. Tú tienes mucho del voto hispano, el cubano, incluso sorpresivamente hasta voto puertorriqueño que pensaba que iba a ser totalmente iba a repudiar a Trump, no lo repudió totalmente, y tiene otros lugares en la nación donde hubo hispanos que votaron por él en números distintos. Sí, está cortejando el voto venezolano, el voto cubano, el voto dominicano. Así que de no decir que es antihispano, yo lo que diría es que tiene unas políticas que definitivamente contra los inmigrantes son nefastas, ¿ok? Eso es lo que yo diría. Entonces, estableciendo eso, ahí uno tiene que hacer sopesar cuáles son los valores para uno, que son los principales a la hora de uno definir a quién uno respalda y quién uno no respalda, y qué política uno respalda y qué política uno no respalda, y qué está detrás de cada uno de esos valores. Y por ejemplo, a veces hemos visto del presidente Trump unas motivaciones que son racistas, ¿verdad? Y en ese sentido, eso hay que repudiarlo. Ok, y si tú fueras a votar, no votarías republicano, pues me contestas ya mismo. Carlos Dalmau,
va la delegación de Puerto Rico a los Estados Unidos y está en un momento particular donde vemos que esa delegación que va a ir para allá está viendo que el presidente le acaba de quitar $400 millones que venían para mejorar las facilidades militares de Puerto Rico y una subestación eléctrica, de energía eléctrica, los van a sacar para llevárselos a la muralla. ¿Cómo tú contrarrestas eso? Mira, si es que puede. Bueno, lo primero es poner en contexto ese viaje. Este viaje que tú has hecho referencia es el viaje más importante en la vida de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez vino gobernadora. Para los que son latinos, Wanda Vázquez es la gobernadora nueva de Puerto Rico. La nueva gobernadora, y esa nueva gobernadora no tiene un historial en Washington. Así que ella va con unos objetivos bien importantes, que son los siguientes. Uno, tiene que presentarse, tiene que demostrar que ella es una persona diferente a lo que la precedió, por lo menos en cuanto a algunos de los escándalos más embarazosos que se publicaron en Puerto Rico. Segundo, ella tiene que lograr que el dinero que ya se ha asignado a Puerto Rico empiece a fluir. Ella tiene que lograr darle confianza a FEMA, tiene que lograr establecerse como una figura en quien se puede confiar, en ella y su gobierno. Y lo tercero que tiene que hacer es que el año que viene el dinero de Medicaid, el dinero para la gente de escasos recursos, para su salud, que se asigna a Puerto Rico, se va a agotar. Es decir, si no hay una enmienda a la ley, ese dinero se va a ir agotando. Entonces, esa es una de sus prioridades allí. Si yo fuera Wanda Vázquez, yo ignoro totalmente el tema del muro. Lo ignoraría totalmente. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo va a ser? Si te acaban de quitar $400 millones para llevarlo para allá, más te habían quitado dinero anteriormente. Lo que pasa, yo te voy a decir por qué mi sugerencia a ella sería, yo no tocaría eso ni con un palo largo. Primero, que esa es la promesa más vistosa e importante de Trump, así que cualquier cosa que diga la va a poner de frente contra Trump. Segundo, o sea que no debe confrontar a Trump. Bueno, no debe confrontar a Trump en ese tema. ¿Por qué? Porque el dinero que el Pentágono asigna para su desarrollo no es un dinero de Puerto Rico. Eso es un dinero que la defensa decide si va para Puerto Rico o va para Guantánamo. O sea, eso es una decisión que el gobierno de Puerto Rico tiene muy poco que decir en cuanto a eso. Bueno, pero aparte de que tenga un impacto, tiene un impacto indirecto. Pero cómo reparte el Pentágono y las autoridades militares de Estados Unidos sus asignaciones. Sí, pero el Congreso fue el que aprobó, apropió el dinero. Ese es el punto. O sea, que tendría que apropiarlo de nuevo, by the way. O sea, no es un dinero que lo están cogiendo y se lo están redirigiendo y ya, sino que están cogiéndolo y básicamente con eso no vuelve ese dinero. O sea, el presidente de Estados Unidos coge este dinero, se lo lleva para México y simplemente para la muralla. Y los republicanos están apostando a que en el nuevo presupuesto, ¿verdad? que se esté negociando ahora, que se vuelvan a identificar los fondos para que puedan replenish. Hay que explicar eso brevemente, de que no hay presupuesto federal hace casi una década. Parte del problema es ese, que no se vislumbra que haya un acuerdo real de un nuevo presupuesto, lo cual coloca la situación en lo que se llama una continuing resolution, que es básicamente continuar las asignaciones temporalmente. Carlos, explica, porque mucha gente, estoy seguro, que no puede entender cómo es que el gobierno de Estados Unidos no aprueba un presupuesto hace 7 años. Bueno, lo que ocurre es que pues, los presupuestos contienen unas decisiones de política pública que en un gobierno dividido como el de Estados Unidos es muy difícil lograr esas aprobaciones porque tienen unas consecuencias. Entonces lo que hacen es, porque tienen que autorizar el uso del dinero, y hacen unas resoluciones especiales para autorizar que se siga usando a base de lo que ya se había aprobado. Es la forma más sencilla de explicarlo. Sí. Pero yo vuelvo y digo, es cierto eso que ustedes plantean de que hay un debate de si el Pentágono puede o no reasignarlo. Pero yo pienso que la gobernadora, novata en estas lides, meterse en ese tema. Porque resulta que es que aquí había unas asignaciones para unos desarrollos militares. Yo no me metería en eso. O sea, yo entiendo que ella tiene unos retos muy grandes en áreas que sí tiene razones para pelear. Por ejemplo, el dinero para la salud de Puerto Rico. Es un derecho, que Puerto Rico tiene derecho a la salud y Puerto Rico paga payroll taxes, o sea que Medicare es un programa que no es una dádiva. Así que yo pienso que ella tiene áreas donde debe luchar por defender los mejores intereses de Puerto Rico y no diluirse en esa pelea, porque si lo hace, va a caer en esa trampa, porque yo le llamo trampa, de
la pelea de Washington del muro es una pelea totalmente enfocada en 2020, en las elecciones del 2020. Claro, dame un segundo. Voy a pedir otro café. ¿Tú quieres un con leche o sin leche? Sin leche. Sin leche, ok. Son negros americanos. Ok, pues 2 negros americanos, ok. No, bueno, o sea, y eso es importante decirlo porque a alguien le parecerá raro y quizás a los que nos escuchan dicen, pero ven acá, Dalmau, ¿por qué es que usted dice que ella no toque eso? Lo que pasa es que uno en Washington, si va con una lista de 10 cosas, pues logras 2. Carlos, y una cosa, quizás sería bueno explicar por qué los fondos de Medicaid se expiran. Sí, eso es importante. Y es que Puerto Rico no participa dentro del programa de salud federal, igual que como participan los estados. Y Puerto Rico recibe una asignación en bloque que la vino recibiendo desde el tiempo de Obama, lo que bajo la ley de Obamacare, pero esa asignación se venció. Y entonces lo que recibe es una asignación que comparada con los estados no llega ni siquiera ni al 15% de lo que recibiría un estado en la misma situación socioeconómica que tiene Puerto Rico. Eso es totalmente correcto. Y lo que está hablando Carlos, en este caso particular, es que... Sí, que todos los años tenemos que depender de que el Congreso apruebe los chavos. Y el pero, Congreso, como saben, no aprueba casi ninguna medida últimamente. Pero lo que Carlos trae un tema bien importante, y es que la fecha se acerca y se ha venido discutiendo en el Congreso, particularmente bajo el liderato de Frank Pavone en la Cámara, un proyecto que pudiera traer a Puerto Rico una solución más permanente en el tema de Medicaid, porque están hablando de un proyecto de la extensión de los mismos fondos que nos habían dado anteriormente por estos últimos años, pero por 5 años. Que eso obviamente traería un alivio brutal. Así que yo creo que sin duda alguna eso tiene que ser uno de los temas prioritarios en esta agenda, porque ya hemos visto de parte del Congreso, y esto en boca de republicanos y en boca también de demócratas, de que todo el mundo reconoce el Medicaid como ese tema importantísimo para Puerto Rico que tiene que resolverse. Y quiero decir solamente algo rapidito. Mira que si lo reconocen, que cuando la Casa Blanca emitió su recomendación de fondos de recuperación en noviembre del 2017, que puso 0 para recuperación de Puerto Rico, reconoció que el tema Medicaid era un tema que había que resolver. Así que es republicanos y demócratas. Yo creo que la coyuntura actual que la gobernadora enfrenta es una coyuntura en la cual ella puede ir allí, defender este tema y presentarse posiblemente como la persona que logra esa solución más permanente para Puerto Rico. Mira, yo tengo que tocar, ¿verdad?, el próximo tema, porque sé que si no nos vamos a quedar ahí intensamente y no vamos a tocar otros temas. Me parece importante plantear lo siguiente. La gobernadora, cuando era secretaria de Justicia, se planteó ante los Estados Unidos como que ella era demócrata. Y como por si acaso en Estados Unidos, los hermanos del norte saben que la mayor parte de los secretarios de justicia de los estados son electos por el pueblo, ¿verdad? El Attorney General. En Puerto Rico no es así. En Puerto Rico es como el gobierno federal, donde el presidente nombra, en el caso de Puerto Rico, el gobernador nombra a un secretario de justicia y demás. La gobernadora pues va a esta actividad, y digo esto, creo que es importante porque puntualiza que son gente política, o sea, gente que fue a un proceso electoral y salen electos. Y ella va como demócrata y ahora dice que su ideología simpatiza con los republicanos. Entonces pregunta, ¿eso le afecta en Estados Unidos? ¿Eso importa en Estados Unidos que tú te declares un día demócrata, otro día republicano, o que digas que tienes ideología? Porque antes era bien común, by the way, hay que decir esto. Gracias, Amber. El café, gracias a la gente de McDonald's por el café. Por si acaso estamos pagándolo, pero estamos aquí. Tú querías uno, ¿verdad? Sí, negro, sí. Gracias. Por si acaso es ahora viga. Gracias, Amber. Perdóname, no. Gracias. Pues le planteaba esto porque a mí me parece importante ese asunto, pero no sé si en el Congreso o en la Casa Blanca eso le importa, de si alguien hoy decía una cosa, mañana otra. La verdad es que antes era bien común que alguien fuera demócrata con visión republicana, o sea, que fuera conservador, pero era demócrata. Ya eso hoy día es casi, yo no sé, un Blue Dog Democrat, yo no sé ni si existen ya. Existen, pocos, pero hay. De verdad, electo. Tienes a John Manchin en el... Es lo único, y yo pues ya es republicano, lo que pasa es que pues no brinque partido para... Yo no sé por qué, honestamente. Pero nada, te escucho. Ajá. Bueno, yo creo eso es importante. O sea, le importa a la Casa Blanca, y cuando tú vas a hablar te dicen, oye, pero tú no eras demócrata antes, eras republicano. Bueno, la realidad del caso es que Wanda Vázquez políticamente no es conocida en los círculos de Washington. Y obviamente se ha estado dando a conocer desde que se convierte en la gobernadora de Puerto Rico. Y el perfil que se conoce de Wanda Vázquez es el perfil que va
¿verdad? Que se ha discutido recientemente y como dice Carlos ahorita, en este viaje tan importante, como ella se va a presentar ante las autoridades, ¿verdad? Con las que se va a estar reuniendo. Así que yo creo que, ¿verdad? Las ideologías son, yo no creo que las ideologías deban ser muy cambiantes, pero el hecho de que ella se presente como republicana, yo creo que le puede ayudar. Bueno, sin duda ella está buscando ese coqueteo, particularmente con la Junta de Control Fiscal, ha estado reuniéndose más con la facción republicana de ellos, ha estado hablando mucho más, ha estado demostrando, y por si acaso en Puerto Rico 6 personas que en el Partido Republicano son conocidos en Estados Unidos, uno de ellos el presidente de la Junta de Control Fiscal, Carrión III, la familia Fonalledas, todos sabemos de Sori Fonalledas, que tiene una relación histórica con el Partido Republicano, y ha habido ese tipo de contacto de parte de la gobernadora, tratando, me parece a mí, de suavizar la cosa con los republicanos para lograr que de alguna forma lleguen los chavos, porque la administración de Ricardo Rosselló, que trató también de bregar originalmente, después pues tuvieron una confrontación brutal y no llegaron los chavos. Yo quiero decir los dineros, para aquellos que no saben qué significa chavos. Yo creo que es bien importante tocar un tema ahora con esto de los dineros federales, porque se ha estado discutiendo públicamente de que a Puerto Rico se han aguantado los fondos, particularmente se está hablando de los fondos de CDBG. Y yo quiero decir algo, pero esto hay que aclararlo y que todo el mundo lo sepa. El programa de fondos CDBG en Puerto Rico está operando más rápido y de forma mucho más eficiente que en Texas y la Florida. El programa de Puerto Rico está bajo un proceso de más escrutinio, está bajo un proceso de más papeleo, de más burocracia, más sin embargo, el programa de Puerto Rico tiene 0 señalamientos por toda la auditoría que está haciendo el mismo departamento de HUD, vis a vis el programa en la Florida y el programa en Texas, particularmente la Florida. La Florida gastó todos sus fondos administrativos bajo el programa. ¿Qué significa eso? Tienen un freeze sobre el programa. Puerto Rico no tiene eso. Así que yo creo que dentro de toda esta discusión que se dice que Puerto Rico está en un lugar paupérrimo en términos del punto de vista federal, yo tengo que decir que particularmente con el tema de los fondos CDBG, con el tema de los fondos CDBG, el programa de Puerto Rico es un programa que está mucho más saludable que los otros programas de la Florida y Texas, que son jurisdicciones que están casi en lugares comparables con Puerto Rico en términos de su recuperación. Dalmau, tú te has hecho un millennial ahí bregando con el celular. Nosotros, yo también lo hago, o sea, eso es lo de menos. Hoy día tenemos que hacer multitasking. Ahora, la pregunta, y por si acaso, para aquellas personas que han visto haciendo saludos, es que tenemos mucha gente frente a nosotros. Así que no se le olvida que hay un mundo allá afuera. Exacto. Así que te pregunto, Carlos, en tu caso, ¿eso es importante, importa, es relevante que la gobernadora se identificara originalmente con los demócratas y ahora sea presentada como con ideales republicanos? Mira, a mi juicio, ese tema es bien complicado y sí es relevante. Y te voy a decir por qué. El ambiente en Washington está caldeado precisamente por la dinámica tan polarizante que trae el presidente Trump y las posiciones cada vez más controversiales de algunos miembros del Partido Demócrata, que también se han ido moviendo a la izquierda. Entonces, en el mismo Partido Demócrata hay unas diferencias bien fuertes. En el Partido Republicano, Trump, que tiene el control, nadie seriamente lo va a poder retar, tiene unas posiciones duras y algunas contrarias a Puerto Rico. Ella tiene la oportunidad de entrar a ese mundo sin tener que declararse para un lado o para otro. Y hay precedentes en la historia de Puerto Rico para eso. En los años recientes los gobernadores se declaran demócratas o republicanos por razones diversas. Pero Luis Muñoz Marín, por ejemplo, que fue un gobernador por 16 años, un gobernador que fue y presidente del Senado, clave en la transformación de Puerto Rico, él entendió y conocía a Washington muy bien, a propósito, se movía muy bien en Washington. Él entendió que la forma de bregar con Washington era estableciendo alianzas con ambos partidos, pero no casándose de antemano y diciendo yo soy demócrata y por ahí me voy. Porque Puerto Rico tiene unas particularidades que en momentos te conviene, francamente, acercarte a las políticas republicanas, aunque parezca contradictorio. Porque tienen el poder en el Senado y tienen al presidente. Así que yo creo que ella todavía no ha hecho una declaración oficial. Y ser un gobernador independiente ha ocurrido. De hecho, Bernie Sanders
se declaró independiente como senador, luego corrió demócrata. Eso no es inusual allí, no es raro ser independiente y hay unas condiciones en Puerto Rico que me parece que permiten que eso ocurra. Yo en eso me dejo llevar por las palabras del Apocalipsis, que en la carta de la Odisea, donde dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te voy a vomitar. O sea, yo creo que ella tiene que tomar una postura. Ahora, yo no creo que tiene que ser política. O yo no creo que tiene que estar, yo creo que lo que sí tiene que es que tener claro cuál es la política pública que tiene que ir a defender. ¿Verdad? Bueno, y una cosa es la ideología republicana, otra cosa es que yo sea un republicano, o sea, porque esa es otra, o sea, el republicano de Trump versus el republicano digámosle, Dios mío, Mitt Romney, quizás es un republicano de una ideología distinta, o sea, digo Mitt Romney por decir un ejemplo, quizás ¿verdad? Newt Gingrich fue el que originó estas tendencias más trumpianas. Pero ha habido los Bob Dole de la vida que eran republicanos que tenían ideologías conservadoras, pero eran personas que podían llegar a acuerdos con el centro y podían llegar a acuerdos con los demócratas, que era una práctica de antes de Washington que ahora mismo es bien difícil. O sea, antes tú veías que los demócratas y republicanos sentaban a comer juntos y se iban a cenar y hacían actividades juntos y tenían acuerdos y había algún tipo para evitar el gridlock. O sea, Tip O'Neill es famoso por todos esos acuerdos que llegó, porque recuerden que la Cámara de Representantes fue por casi 50 años demócrata y llegaban a acuerdos con los republicanos y presidentes republicanos, distinto después, desde los 90 para acá, cuando pasó Newt Gingrich y Bill Clinton para acá, se dio mucho más lo que llaman en inglés gridlock o tranque, o sea, tranque, al punto de que llevan 7 años sin un presupuesto. Ahora, finalmente, tenemos un gobierno que está defendiendo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la Junta de Control Fiscal. Específicamente el nombramiento de la Junta, o sea, no la figura de la Junta, sino el que el presidente pueda nombrar, o debo decir que el Congreso pudiera haber nombrado la Junta, como ustedes saben, hay un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, nos tenemos que ir ya con esto, pero quisiera preguntarle su opinión de que el gobierno, después de que ha tenido tanta pelea con la Junta, finalmente va ante el tribunal y le dice al tribunal, mira, tribunal, la verdad es que Puerto Rico necesita promesa, o necesita por lo menos el stay de la quiebra, y si la única forma en la que podemos obtener eso es porque tenemos una Junta de Control Fiscal, pues ni modo, porque esa es la que hay. La única ley de quiebras que tiene Puerto Rico posible es a través de promesa y el brazo operacional, o sea, quien radica esa quiebra o no, es la Junta, así que básicamente estamos defendiendo cómo se nombró la Junta, cómo está, y el funcionario de facto principalmente, que es lo que está diciendo ahora el gobierno, diciendo, mira, las decisiones que ya ha tomado la Junta son válidas. Mientras que antes había una pelea continua y era más político. O sea, ¿qué ustedes piensan sobre eso? Yo te voy a decir, la estrategia de la pelea con la Junta, que tiene un elemento político de popularidad, o sea, que la gente le agrada, mira, pelea con la Junta, le costó millones y millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, o sea, los litigios fueron costosos y no tuvieron necesariamente los resultados buscados porque al final el plan fiscal de la Junta se impuso. Yo creo que la gobernadora se puede dar el espacio de no tener una estrategia de pura confrontación y ser selectiva. Ahora, lo que ella tiene que mirar es cómo esos acuerdos que se están alcanzando dentro del proceso de quiebra no empeñan el futuro de Puerto Rico. Y en eso ella tiene que poner su atención principal, porque ahí es que de verdad están repartiéndose los chavos. Digo, y aquí también estás hablando de una operación de una junta que el término está vencido para cada uno de los miembros. También tienen sus líos. Donde esto, yo creo que esto lo hablamos hace 4 meses atrás, cuando la Casa Blanca decidió resometer los nombramientos. Tú me preguntaste si yo pensaba que esos que iban a ser confirmados en el Senado, y te dije que no. Y es porque es que el Senado mismo todavía tiene aguantado casi cientos de nombramientos de la administración Trump. Que yo dije, estos nombramientos no van a pasar en 60 días. Así que yo creo que para poder asegurar continuidad en esos trabajos, ¿verdad? Están tomando una decisión sabia en apoyarlo en este momento. Pero tú sabes que yo tengo también mis posturas bien fuertes contra la Junta, porque pienso, a diferencia de Carlos, que la Junta no siempre ha actuado en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Y yo sé... Yo creo que Carlos también lo plantea. Yo pienso que no ha actuado siempre. Lo que yo pienso es que la postura a la Junta ni un vaso de agua y la pelea total, que en un momento fue lo que ocurrió, no tuvo los resultados queridos porque al final se impuso el plan fiscal. Bueno, y también hay que decir que... Pero no todo lo que ellos han querido se ha impuesto. También, y eso también está ahí. Por otro lado, hay que decir que sin Junta hubiéramos tenido que probablemente pagar o pelear en los tribunales a matar, gastando mucho más, by the way,
los tribunales, mucha gente dice, pero se han gastado cientos de millones de dólares en los abogados y consultores con la Junta. Si la Junta se hubieran gastado probablemente el doble o el triple, porque hubiéramos tenido un proceso desorganizado de quiebra, donde no hubiéramos tenido un proceso de quiebra, hubiéramos tenido un proceso de litigio en los tribunales, de ejecuciones y demás. Y esto pues hubiera probablemente costado el triple. Y lo digo porque yo sé que mucha gente que nos ve y mucha gente de Latinoamérica que nos pueda ver en Estados Unidos, y obviamente esto lo hacemos desde Puerto Rico bajo una perspectiva nuestra latina hacia los Estados Unidos. Nosotros lo vemos desde una perspectiva muy local aquí en Puerto Rico, pero en Estados Unidos lo ven como que, mano, tú no tenías ley de quiebra, te di una ley de quiebra, y toda la gente que se va a la quiebra tiene un tipo de monitoreo, tiene un tipo de junta, eso es la verdad, o sea, eso ocurre en Estados Unidos, pero ocurre también en el resto de los países del mundo. O sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ECB en el caso de Europa, o sea, la Troika. Esa es la verdad. O sea, tú quebraste, pues parte de la quiebra es que no pudiste administrar tus finanzas. Bueno, pues alguien tiene que monitorear para que lo hagas bien ahora. La cosa, como dice Carlos, es, ¿la Junta lo está haciendo monitoreando de verdad el gasto o están más bien haciendo otras cosas? Yo creo que los acuerdos de deuda que han hecho son malos. Por ejemplo, yo tengo serias reservas con eso. Pero sin esa junta, no hubiéramos tenido esa quiebra, son 13 billones de pesos que no hemos pagado. Yo no estoy en contención con este punto que estás trayendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajaba en Washington. Y yo lo he dicho anteriormente en tu programa y lo he dicho en otros lugares. Yo hubiese preferido que los cabilderos de ellos, en vez de solamente, ¿verdad?, gestionar la supervivencia de los miembros de la Junta o gestionar ciertos favoritismos en algunos lugares de Washington, hubiesen trabajado con nosotros, promoviendo ciertas cosas. No, ellos tienen sus propias agendas, claro. Y en ese sentido, al final ya están operando con fondos del pueblo y se deben al pueblo, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿verdad?, ahí es donde estriban mis diferencias con la Junta. Pero aparte de eso, yo creo que estoy de acuerdo con ambos en que la decisión que han tomado ahora actualmente en favorecer el alegato que están presentando del Tribunal Supremo es el correcto. Bueno, muchachos, gracias. Gracias a toda la gente que vota latino. Esto es un podcast o video podcast, lo hacemos desde Puerto Rico. Gracias a gente de McDonald's, que by the way, como se darán cuenta, McDonald's ahora tiene este concepto de oficina, más que, ¿verdad? Parece más bien unas oficinas donde tienes para enchufar y tienes conexión de internet, etcétera, etcétera. Así que gracias a ellos por habernos invitado a estar aquí hoy en el McDonald's de las Cumbres, esto es Cupey, Puerto Rico. Río Piedra, Cupey, San Juan, Puerto Rico. Así que ese hace como, ¿no? Ser de aquí. Bueno, tú eres de Caguas, pero vecino. Yo vivía cerquita aquí. Yo me creía que al lado. Yo vivía ahí en condominio ese que está ahí. Bueno, pues yo soy de San Lorenzo, pero un tiempo renté por aquí cerca cuando estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Gracias. Adelante. Gracias.